Éxodo capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice esta palabra. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta palabra nos habla cuando Moisés se encontraba enfrente de la zarza ardiendo y que Dios le empezó a hablar a su vida y le dijo: Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otra ocasión hemos compartido que Dios es un Dios de padres. Dios se mueve a través de autoridad, a través de padres. Y lo que quiero hablar el día de hoy es una palabra en relación a los padres, pero no solamente para ellos, sino para que sea de bendición para la familia, para los hombres, para nuestros hijos. Hoy los hijos van a ser bendecidos con esta palabra que va en dirección a los padres, pero va a bendecir tu vida también. Nosotros como hombres, como padres, como jefes de familia, podemos provocar que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Verdad que sí? Nosotros como padres podemos provocar que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? No se escuchó muy convencidos. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Nosotros como padres podemos provocar que nuestros hijos sean bendecidos. Es más, nosotros podemos trascender a través de nuestros hijos. Nosotros podemos llegar aún más allá con lo que nuestros hijos hagan en su vida, pero parte de nosotros la bendición que ellos tengan. Simplemente cuando un padre tiene una mentalidad de esforzarse, de crecer, de alcanzar cosas nuevas, esa mentalidad se la va a traspasar a sus hijos. Y todo lo que les dejemos a nuestros hijos va a ser de bendición para ellos, va a ser bueno para ellos. Nosotros podemos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Y quizás en otro tiempo te he hablado de eso, de una bendición espiritual. Pero hoy quiero hablarte no solamente de una bendición espiritual, sino también de cosas materiales y económicas que nosotros podemos dejar a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ir más allá que nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Mira, tú le puedes heredar a tu hijo fe, tú le puedes heredar a tu hijo principios, tú le puedes heredar a tus hijos ministerio, tú le puedes heredar a tus hijos educación. Todo lo que tú le puedes heredar a tus hijos de esa forma le va a servir. ¿Alguien dice amén? Es que los padres que hay aquí necesitamos tener en cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad de poder heredar a nuestros hijos cosas buenas. Estaba buscando la palabra heredar. La palabra heredar viene de la raíz hebrea recibir por posesión. La palabra heredar significa recibir por posesión. Mira, Dios es un padre que sabe heredarnos cosas. ¿Alguien dice amén? Dios le habló a su pueblo Israel para heredarle la tierra que Él les había prometido. La naturaleza de Dios como padre es una naturaleza de heredar. Diga conmigo, heredar. Diga más fuerte, heredar. Tenemos un padre que sabe heredar cosas. Entonces, como Él es la figura paterna que tenemos principal en nuestras vidas, Él le heredó a su pueblo de Israel una tierra que Él les había prometido a sus hijos. Entonces, Él se las dio por posesión para que la pudieran heredar. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 23, versículo 30. Éxodo capítulo 23 y versículo 30. Espero que lo tengamos y lo podamos tener también aquí al frente. Éxodo 23, 30. Dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: poco a poco voy a echar a todos tus enemigos de la tierra que te he prometido, porque quiero que tú
tomes posesión de la tierra. Y sabes que cuando nosotros heredamos a nuestros hijos, les damos posesión de diferentes cosas, cosas materiales, cosas espirituales, cosas económicas, y eso es una naturaleza, una mentalidad que tú y yo como padres debemos de tener, una mentalidad de heredar. Diga conmigo, una mentalidad de heredar. Hay otra palabra de origen griego que significa la palabra heredar. Viene del origen kleronomeo, que significa recibir por suerte, recibir como propio. Cuando nosotros heredamos algo, recibimos como propio algo que nuestros padres nos dieron, algo que nuestros padres nos están dejando para tomar posesión de ella. Simplemente la primogenitura se le da a los hijos, aquellos que son llamados hijos, aquellos que dependen de su padre. La primogenitura es aquello que se alcanza en base a la condición de hijo. Solamente los padres heredan y solamente los hijos reciben la herencia. Diga conmigo, solamente los padres heredan y solamente los hijos reciben la herencia. ¿Alguien de aquí alguna vez ha recibido una herencia? Levante la mano. 1, 2, 3. Ok. ¿Qué hizo usted para recibir esa herencia? ¿Qué hizo usted? ¿Tomarla? Quiero decirle que no hizo nada. Usted no hizo nada para recibir esa herencia. Solamente porque usted fue hijo, le tocó esa herencia. Los padres heredan. Los hijos son los que reciben la herencia. Pero hoy en día, en nuestra cultura mexicana, muchas veces estamos perdiendo esa mentalidad y esa naturaleza de heredar. Hoy queremos que nuestros hijos lleguen a la edad de la preparatoria, la facultad, y salgan de sus carreras y se pongan a trabajar para que le echen ganas y ellos salgan por su cuenta. En cierto modo es una buena mentalidad, pero en otro modo estamos perdiendo nuestra capacidad, nuestra naturaleza que depende de Dios, nuestra identidad que depende de Dios, que Dios es un padre que hereda. Dios es un padre que hereda. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito más esto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Esperamos a que todos lo tengamos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Lo tenemos. Esperamos a algunos que todavía no la tienen. 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ¿constituyó qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí nos está hablando la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Dice que Jesucristo fue el heredero de todas las cosas. Diga conmigo, de todas las cosas. Jesús heredó todo lo de su Padre. Dice que Jesús le dio un nombre más alto que cualquier otra persona, otro ser, aún superior a los ángeles. Dice, por cuanto lo heredó, más excelente nombre que ellos. Y Jesús tiene un nombre que se le dio por herencia. Entonces el Padre es un Padre que sabe heredar.
Si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que Abraham tuvo a su hijo Isaac y le dejó herencia. Isaac tuvo a Jacob y le dejó herencia. A Jacob le fue todavía más difícil porque Jacob tuvo 12 hijos y a todos les dejó herencia. Alguien puede decir, wow, 12 hijos y a los 12 les dejó herencia. Usted y yo, ¿cuántos hijos tenemos? 3, 4, 5, a lo mucho 7. ¿Usted y yo seremos capaces de dejarle una herencia a nuestros hijos? Porque Abraham, Isaac y Jacob, ellos se preocuparon por dejarle una herencia a sus hijos porque tenían esa mentalidad de padre, tenían esa identidad de padre, esa naturaleza de padre. Esa era una paternidad que se menciona en la Biblia, una paternidad bíblica, que es algo que a veces nosotros no hemos entendido y no lo hemos dejado para nosotros. Yo quiero decirle que tú y yo tenemos que tomar la identidad de nuestro padre, porque el padre es un padre que hereda. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Amén? Yo les decía que esta palabra es para los padres, pero les va a bendecir a los hijos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Y yo quiero compartirte solamente 2 puntos importantes en cuestión de la herencia. Cuando nosotros heredamos a nuestros hijos, llámese económico, espiritual, emocional o en la mentalidad, nosotros le proveemos a nuestros hijos, el punto número 1, proveemos a nuestros hijos recursos para afrontar la vida. El primer punto que quiero tocar en este tema de la herencia, nosotros proveemos a nuestros hijos recursos para afrontar la vida. Eso es una herencia. Cuando tú y yo heredamos a nuestros hijos, le damos los recursos para afrontar la vida. Y quizás hoy decimos, qué fácil es que tú le des una casa a tu hijo y él no haga nada. Qué fácil es que tú le heredes tu carro y él no haga nada. Qué fácil es que tú le heredes un negocio y él no haga nada. Hoy en día esa es la mentalidad de los padres. No queremos esforzarnos más allá para decirle a mi hijo, hijo, mira, hasta aquí te pude ayudar. Pero aquí está, mira, te voy a dejar esto y esto y esto para que sigas adelante. Hoy en día, desde cada quien se rasca con sus uñas. Yo ya hice lo que podía hacer por ti, te di estudios, te di esto y te di el otro, pero de aquí en adelante, hágale como usted pueda. Póngase a jalar, así decimos a veces, ¿verdad? Póngase a trabajar y, mi chulo, a echarle ganas, porque en esta vida nada es gratis, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Otra vez, ¿sí o no? Esas son nuestras mentalidades, pero tú y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mira, cuando Salomón recibió el reino, fue heredado por su padre. David le dejó un reino a Salomón, le heredó algo tremendo, le heredó un reino que tenía paz, pero aún más allá de eso, Salomón no se quedó conforme con lo que recibió, sino que lo multiplicó. ¿Qué hizo? Salomón recibió un reino de su padre David, pero él lo multiplicó y de ser un reino se convirtió en un imperio, porque Salomón pudo darse a conocer en medio de todos los pueblos y toda la gente venía a decir, ¿quién es ese Salomón? Que la gente dice que es el más poderoso, que es el más rico, que es el que tiene todas las cosas. ¿Por qué? Porque Salomón recibió la herencia de su padre, recibió una plataforma para que él pueda irse más allá, y él logró ir más allá porque logró conquistar un imperio, logró formar un imperio. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Te gustaría que tus hijos pudieran llegar? Es más, eso es algo que tenemos pensado, pero no hacemos lo demás. Nosotros queremos que nuestros hijos alcancen o lleguen más allá que nosotros, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Nosotros queremos que nuestros hijos lleguen más allá que nosotros, pero no nos preocupamos por cómo hacer que ellos lleguen más allá que nosotros. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 3.
5:3. ¿Estamos? Dice, tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Aprovechamos para pedirles a todos que pongamos nuestro celular en vibrador, si es posible, o lo pueda apagar. Era un mensaje de los patrocinadores, así es que está todo de control. Ok. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. David tuvo que rifársela. Tuvo que pelear con todos sus enemigos para levantar un reino. Aún sus propios hijos quisieron levantarse en contra de él y arrebatarle el reino. Pero él tuvo que pelear, tuvo que luchar, tuvo que aún hasta matar gente, matar ejércitos, porque él quería, Dios le había puesto que él levantara un reino. Cuando él logró tener paz en su alrededor con todos los pueblos a su alrededor, llegó el momento de partir. Y cuando Salomón se levanta como rey, Salomón recibe un reino en paz. Salomón recibe un reino que no tiene adversarios, que no tiene enemigos, porque ya todo lo había controlado su padre. Su padre quería levantar un templo para Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes levantar un templo porque has manchado mucho tus manos de sangre, pero lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo. Y Salomón recibió las instrucciones de Dios que ya le había dado Dios a David, y Salomón pudo levantar un reino, un templo para el Señor, porque recibió la herencia de su padre, que era el reino del pueblo de Israel. Y el máximo nivel de David, escucha esto, el máximo nivel de David fue el inicio de la plataforma para que Salomón continuara su vida. El máximo nivel de David fue la plataforma para que Salomón iniciara su reinado de ahí para arriba. El primer propósito que nosotros tenemos al heredar es darle los recursos necesarios para la vida y comenzar a vivir un nivel mayor. Me robaron los marcadores. ¿Dónde me los dejaron? ¿Alguien me puede ayudar a traer unos marcadores, por favor? ¿Sí? En el nivel que nosotros lleguemos en nuestra vida, va a ser el inicio para nuestros hijos. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo personal, porque no conozco de todas sus vidas, pero te voy a poner un ejemplo personal. Yo recuerdo que mis padres nos platicaban que cuando ellos iniciaron su vida de casados, ellos vivían en un tejabán. ¿En un qué? En un tejabán. Mis padres se casaron y se fueron a vivir bien lejos. Ellos vivían aquí en la colonia central. Y se fueron a vivir bien lejos, lo último de la ciudad. ¿Sabe dónde vivían? Aquí en Lincoln y León 13. En la colonia San Jorge. Bien lejos, ¿verdad que sí? Están lejísimos. En aquel entonces estaba lejísimo porque no había camión ni nada. Tenían que ir caminando. Ahorita llegamos en 5 minutos. Pero ahí se fueron a vivir y ellos levantaron un tejabán. Posteriormente mi padre tuvo que trabajar. Gracias. Imagínate un tejabancito. Está bonito ese, ¿verdad? Los tejabanes a veces pues están abiertos de las láminas, la madera y tantas cosas que puede tener. Pero mis padres empezaron viviendo en un tejabán. Mi padre trabajaba en la construcción, trabajaba manejando de chofer de un camión de carga y empezó a construir su casa. Y poco a poco llegó a construir, después de años, no fue de un día para otro ni de un año a otro. Después de varios años construyó una casa de 2 pisos.
Ya se ve más bonita, ¿verdad? Y luego con teja aquí, ¿no? Más o menos, no sé dibujar. Entonces, mi padre pudo sacar adelante 12 hijos y construir una mejor casa. Empezó a levantar una casa y empezó a construir de concreto una casa, y poco a poco logró tener esa casa de 2 pisos. Pero esa mentalidad que él tenía de trabajar, de esforzarse, de salir adelante, nos la heredó a nosotros. Y así como en mi caso, así tus padres te han heredado su mentalidad, te han heredado lo que ellos han pasado, te han heredado su esfuerzo, te han heredado lo que ellos han pasado. Y ¿sabes qué? Hoy en día tú y yo hemos heredado la mentalidad de nuestros padres, y de ahí partimos para que esa plataforma de donde ellos iniciaron, esta fue el nivel superior que pudieron llegar mis padres, y de ahí yo tengo que partir hacia arriba. En mi caso, en el caso de mis padres, en cuestión de los estudios, mis padres no tenían educación. Si acaso a la primaria, 1 o 2 años, pero no tenían educación. Y de esa base, vamos a poner aquí estudios de 2º grado. De 2º grado de primaria. Esa era la plataforma que yo tenía para seguir adelante. Porque el nivel más alto que nuestros padres han alcanzado es la plataforma que nosotros tenemos para poder ir hacia arriba. Y de ahí nosotros como hijos empezamos a escalar hacia arriba. La mayoría de mis hermanos pudieron estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria. Algunos pudieron alcanzar a estudiar la carrera, algunos no. Como 3 o 4 alcanzaron a terminar la carrera, dentro de los cuales yo pude terminar la carrera de contador público con mi título. Le doy gloria a Dios y me sentí muy orgulloso cuando le entregué a mis padres el título y le dije: papá, mamá, aquí está mi título. Y les entregué los cuadritos que entregan ahí bien bonitos, ¿verdad? Contador público tal, y se los entregué, y yo me sentí orgulloso porque yo dije, yo pude ir más allá de lo que ellos alcanzaron. Ahora, en el caso de nuestro hogar, mis padres iniciaron con un tejabán. Dios me permitió, cuando yo me casé con mi esposa, fuimos a rentar. Es más, 1 año estuvimos en la casa de mis padres. Otro año estuvimos rentando unos cuartitos, pero yo tenía la mentalidad de tener mi casa. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Porque eso fue lo que mis padres me dejaron para que yo de ahí partiera. Yo tenía la mentalidad de tener una casa, y hoy en día le doy gracias a Dios que me permite tener una casa propia. No estoy rentando ni estoy batallando de un lugar a otro, porque eso fue la mentalidad que mis padres me heredaron, y de ahí yo tengo que partir hacia arriba, porque eso fue lo que el Señor me permitió recibir. Tú has recibido una herencia de tus padres. De estudios, a lo mejor te pasó igual, ¿sí o no? O algunos, a otros ya llegaron a otro grado de escolaridad, de estudios, pero tú tienes una plataforma de dónde partir. Tú tienes una plataforma de dónde vas a ir hacia arriba. No es lo mismo iniciar un negocio con 10,000 pesos a iniciar con 1,000,000, ¿verdad que no? No es lo mismo iniciar un negocio con 10,000 pesos a iniciar con 1,000,000. Imagínate que si tu padre te deja una herencia de 1,000,000 de pesos, ¿qué harías el día de hoy? Es una plataforma que te deja más alta para que de ahí tú puedas emprender hacia arriba. No es lo mismo que tú puedas dejarle una herencia a tus hijos a que no le dejes nada. Es bueno que tú le dejes una mentalidad, una fe, cosas espirituales, pero también es bueno que nosotros podamos dejarle una plataforma a nuestros hijos en la cual ellos puedan salir adelante. Tus padres te han dejado una herencia matrimonial. Tus padres te han dejado una herencia matrimonial. Lo que han vivido tus padres te han dejado esa herencia. Y de ahí tú tienes que partir hacia arriba. Hay algunos que pueden ver a su familia unida, y de ahí tú tienes que partir hacia arriba. Tú no puedes caer más abajo, porque es la plataforma que te han dejado. Pero no porque tus padres hayan fracasado, no quiere decir
que por culpa de ellos tú tienes lo que has recibido, porque también cuenta lo que nosotros hacemos en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Es importante lo que heredamos, pero es importante lo que nosotros también hacemos con nuestra vida matrimonial, nuestra vida profesional, nuestra vida económica. Así es que el primer punto, la herencia nos ayuda a darle los recursos necesarios para nuestros hijos para que vivan su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en decir, yo quiero dejarle una herencia a mi hijo? No levante su mano ni nada, pero solamente piénsenlo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo quiero dejarle una herencia a mi hijo? Quiero dejarle una casa. Quiero dejarle un carro. Quiero dejarle un negocio. Quiero dejarle tal o cual cosa. ¿Sabes qué? Los padres son los que heredan. Hay ocasiones que los padres tenemos la mentalidad de decir, es que mis hijos me tienen que mantener. Es que mis hijos tienen que sacarme adelante porque yo les di todo, ahora les toca a ellos sacarme adelante. La palabra de Dios no nos enseña eso. La identidad de nuestro padre nos enseña que el padre es el que hereda, el hijo es el que recibe la herencia. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Tú y yo tenemos que preocuparnos qué le estamos heredando a nuestros hijos en el aspecto espiritual, económico, material, profesional, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos? Segundo punto que quiero compartir. Debemos tomar en cuenta que el heredar, la persona que hereda, ahora va para los hijos, la persona que hereda debe tener la capacidad para multiplicar la herencia. Salomón tuvo la capacidad de poder heredar, pero después multiplicar lo que le habían dado, lo que había recibido. ¿Se acuerdan de la historia de un hombre que llamó a sus 3 siervos y les dio diferentes monedas? Vaya conmigo a leerlo un poquito. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Antes de leerlo, jóvenes, hijos, chavos, aún a los que están recién casados y que han tenido poco tiempo de casados, ¿qué plataforma te están dejando tus padres? Arturo, ¿qué plataforma? No me contestes, pero ¿qué plataforma te dejó tu padre? Diana, ¿qué plataforma te dejaron tus padres? De ahí hacia arriba. José Luis, ¿qué plataforma te dejaron tus padres? Solamente piénsalo. Y ahorita que estaba hablando me acordaba mucho, Pepe, ¿qué plataforma te dejó tu padre? Hay muchas historias que va a contar Pepe de su padre, porque era un hombre que amaba mucho, ¿verdad? Ok, pero ¿qué plataforma te dejó tu padre, Pepe? De ahí hacia arriba. Adelante, vente ya de una vez. Vente. Pues si ya se paró, pues ya de una vez, ¿verdad? Una anécdota, así como nuestros padres, mi papá, cuando él nació, él era ganadero. Él era de Doctor Arroyo y tenía mucho ganado y todo. Vino una sequía muy fuerte y ellos se iban, toda la familia, como antes era de muchos, de 13, eran 13 hijos, o sea, el papá y la mamá ya son 15 y nietos, porque a veces que hasta los hermanos se iban a trabajar a Estados Unidos y cargaban la familia con los nietos. Bueno, es una historia así muy rápido. Él cuando vino de donde vivía del rancho, a los 26 años, tuvo un accidente. Al momento de trabajar aquí, alguien le soltó una tina de cemento y le partió la espalda. ¿Te imaginas una persona
¿cómo le puedo decir? Inválida, toda destrozada a la espalda, y que nomás le funcionaba un pulmón porque el otro lo había destrozado, y que soltaba sangre por la boca y no sabía leer ni escribir, y no tenía ni la fuerza física ni la fuerza mental, o sea, estaba destrozado. Y resulta que estaban acá en la Buenos Aires, en una colonia, donde están todos los que ya están a punto de morir. Y él siempre veía a la gente que todos los días salían muertos ahí, y él nunca salía. Hasta que un día, me acuerdo, dice, él me platicaba que llegó un pastor y le dijo: oiga, José, usted nunca usted ve a los muertos, dice, salir todos los días. Y le dice: ¿sabes qué? Yo ya veo la muerte como algo normal, todos los días salen aquí muertos, pero usted no se va. Le digo: pues es que yo le pedí a Dios que tuviera 3 hijos, y les voy a poner José, Jesús y María. Sí, pues era bien católico desde aquel tiempo. Dice, y no podía tener hijos por su misma enfermedad, ¿te imaginas? Y para empezar rápido, el primer hijo que se le muere por visitar a una bruja, porque no tenían los recursos necesarios. Y entonces lo hicieron que abortara a mi mamá. Duró lastimada muchos años, 6, 7 años, hasta que nací yo. Y entonces de ahí dijo: ay, voy a darle gracias acá a San Juan de los Lagos, no sé, alguien allá, ayúdenme los católicos. Uy, le aventé una curva ahí a ver qué. Nadie sabe entonces, ¿verdad? A ver, San Juan de los Lagos, ¿quién está? La hermana católica de allá. Ya no digo. Bueno, así ya no va a tardar mucho. Resulta que iba en el tren y dijo: no, yo ya soy sano. Según esto ya había tenido 3 meses sin enfermedad. Y cuando iba en el tren, le volvió a salir. Él aventaba así chorros de sangre por la boca porque estaba destrozado. Imagínate como unos 15 años viviendo de esa manera, donde no le saturaba las heridas que tuvo por los doctores, por no tener los recursos necesarios. Y luego vas con el primer hijo, y el primer hijo lo enterraron acá en el panteón y no supo dónde quedó. No supo dónde quedó, o sea, se perdió. Bueno, iba en el tren y dice que en ese momento que dijo: yo ya no creo más en ídolos, yo no creo más en nada. En ese momento se volvió ateo, así, no, dijo: no creo ni en Dios. Así dice: vámonos. Llegó a un pueblo y antes de llegar se regresó con mamá, y desde ahí empezó Dios a cambiarlo. Y gracias a Dios, yo sí, les voy a decir así sinceramente, yo vi sufrir mucho a papá. Yo sufrí mucho también con él, porque es algo, ver a tu papá que está, ¿cómo se llama? Que lo llevan al doctor cada rato porque le salía sangre por la boca. Y un día, muy triste, le digo, yo todavía no era ni cristiano, nada, me acosté abajo de una cama y agarré como todo niño de 5 o 6 años, agarras un perrito que tienes, y le dije: Dios, ya no quiero ver a mi papá así. Y luego mi tía me dice en ese momento: tu papá ya se va a morir. Y yo me quedé: oye, imagínate cómo le vas a decir a un hijo de 6 años, a un niño, que tu papá se va a morir. Pues por sorpresa de eso, Dios tenía otros planes. Mi papá fue sano, digámoslo, 30 años, 20 años, sin volver. Le saturaron las heridas, él se acercó a Dios, y los doctores todavía le decían: usted es un milagro, ¿cómo es posible? Si la gente le decía que al otro año se iba a morir. ¿Sabes cuántas veces lo mataron? Dicen, papá, lo mataron como 20 veces, y nunca se murió hasta que ya... ¿Y saben por qué se murió? Porque en ese momento que le dijo: yo quiero tener 3 hijos, y yo quiero verles construir su casa, y que ellos ya están grandes. Y cuando nosotros estuvimos grandes, y me acuerdo que Fer nada más tuvo 1 año, mi papá murió. Dije, le hubiera hablado otra cosa, hubiera declarado algo más largo. O sea, fue algo que también las palabras, cuando uno habla, tiene que extender las palabras. Dios también es un Dios justo. O sea, si le prometiste eso, a ver, yo pienso que Dios dijo: ¿sabes qué, Pepe? Ya te vas. Sí, pero lo más importante aquí, que cuando
se volvió la espalda a toda la idolatría y se acercó a Dios, Dios lo sanó de todo eso. Y puso un negocio él y sacó adelante a la familia. Construyó una casa y en aquel tiempo la casa de nosotros era la más grande de la colonia. O sea, empezó a hacer cosas nuevas, pero más que todo siempre decía, gracias a Dios. Bueno, es una historia, adiós. Un aplauso a Dios por la vida de mi hermano Pepe. Te dejo una plataforma, Pepe, para que tú sigas adelante. Y hoy tú puedes dejar otra plataforma más alta para tus hijos. Muy alta. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a leer esta palabra. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando en el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hasta ahí vamos a leer, porque la demás historia ya la sabemos, que le habló al de 2 y al de 1, y al de 2 le dijo: buen siervo fiel, y al que le dio 1, que lo había escondido, le dijo: siervo malo y negligente, porque no pusiste a producir este dinero que yo te di. Entonces, en este pasaje podemos ver que cuando alguien te da, o en este caso que estamos hablando, alguien te hereda, nuestra responsabilidad es hacerlo multiplicar. Salomón recibió la herencia de su padre, el reino de su padre, y él lo pudo hacer multiplicar porque él formó un imperio. Cuando nosotros como padres nos ocupemos en poder heredar a nuestros hijos, nosotros como hijos recibimos la plataforma que nuestros padres nos han dejado, y de ahí tenemos que hacer multiplicar los bienes que nos ha dado, y nuestra vida tiene que ser mejor aún que nuestros padres. ¿Alguien dice amén? ¿Tú has visto que tu vida ha sido en forma creciente? Que tu vida ha sido crecimiento y crecimiento. Si a lo mejor tu padre nunca pudo tener una casa, tú puedes tener una casa. Y si tú tienes hoy una casa, tú puedes aún tener para darle a tus hijos una casa y darle los recursos para que tu hijo alcance cosas mejores para el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿A alguien le gustaría que así funcionara nuestra vida? Tenemos que tomar la identidad y naturaleza de nuestro Padre. Ahora, en este pasaje, Dios mide la fidelidad en base a la productividad. Dios le dice a ese hombre: te di 5 monedas y las multiplicaste en otras 5. Le dice: buen siervo fiel. Cuando nosotros recibimos nuestra herencia y la multiplicamos, en la multiplicación Dios nos va a llamar fieles. Buen siervo. ¿Tú quieres ser una persona fiel a tus padres? Hónralos, pero también multiplica lo que ellos te han dejado. Si tu padre tuvo un estudio de 2º grado de primaria, vea más. Si tu padre pudo tener una casa, una buena casa, en un buen lugar, y tú la recibiste, tú puedes alcanzar mucho más. Tú puedes multiplicar lo que el Señor te ha permitido recibir de tus padres, porque esa es la manera que Dios mide la fidelidad en respecto a la productividad. Cuando yo permanezco en lo mismo, no está pasando nada. Tenemos que ir más allá, incrementar lo que el Señor nos ha dado. Ese hombre que guardó la moneda y no la puso a multiplicarse, le dijo: siervo malvado y negligente, porque no multiplicaste lo que yo te di. Nosotros hemos recibido esa plataforma de nuestros padres. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos quedado igual que ellos?
o hemos ido a más. Y no te estoy diciendo esto para que lo menosprecies, porque ellos hicieron todo lo necesario, todo su esfuerzo para darte lo que tú y yo recibimos hasta el día de hoy. Yo le doy gracias a mis padres por lo que me dieron. Yo le doy gracias a mis padres porque aunque no tenían estudio, como decía mi hermano Pepe, aunque no sabían ni leer ni escribir, ellos supieron sacar adelante a la familia, ellos pudieron trabajar y sacar adelante los estudios de nosotros, pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que ellos lograron. Así es que yo le quiero pedir que le dé un fuerte aplauso a sus padres, aunque no estén en vida, pero dale un fuerte aplauso a tus padres. Porque Dios te permitió tenerlos para que te diera una plataforma en la que tú pudieras crecer. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 1. Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1, dice esta palabra: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. En este pasaje estamos viendo la grandeza de Salomón, la sabiduría de Salomón, lo que él había logrado a partir de la herencia que su padre le había dejado. Este hombre pudo multiplicar, este hombre pudo tener la mejor casa. Dice que primero le construyó la casa a Dios y después construyó su casa, unas casas enormes y grandes y muy prósperas, porque este hombre multiplicó lo que su padre David había conseguido. Nosotros podemos trascender en nuestra vida, pero también podemos trascender en nuestros hijos. ¿Te gustaría que tu hijo, si tú y yo no pudimos tener un negocio, o si tú y yo no pudimos tener una casa, o si tú y yo no pudimos alcanzar un estudio, que tus hijos lo alcancen? Y si tú has podido levantar un negocio, si tú has podido llegar a una carrera, a una profesión, que tus hijos lleguen a una maestría, a un doctorado, a un negocio más grande, porque nosotros le ponemos la plataforma a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Amén. Si tú quieres que tu hijo sea mejor que tú, tenemos que esforzarnos. Tenemos que saber heredar. Nuestra responsabilidad como padres es heredar lo más que puedas. Ahora, tampoco quiero que te desgastes y estés endeudándote por darle una buena herencia a tus hijos. No te estoy hablando de eso. Pero esfuérzate para que puedas heredar lo mejor para tus hijos, porque esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los hijos es multiplicar. La responsabilidad del padre es heredar. Diga conmigo, la responsabilidad del padre es heredar. La responsabilidad del hijo es multiplicar. Todo buen padre puede heredar. Hay un hombre en la Biblia que se llama Cis. ¿Alguien se acuerda de quién es padre Cis? De Saúl. Cis era un hombre, un buen padre. Dice que en una ocasión Cis mandó a Saúl a buscar unos animalitos que se habían perdido y lo mandó con unos siervos. Cis era un hombre con buena posición. Cis era un hombre que tenía siervos, que tenía ganado, que tenía posesiones. Era un buen padre.
Y Saúl, aunque al principio pudo obedecer las instrucciones de su padre, en el camino se extravió. Saúl no supo ser un buen hijo. Aunque su padre fue un buen padre para él, un buen heredero, un buen hombre que heredó más bien, Saúl no supo aprovechar lo que fue su padre. Porque Saúl fue desechado de Dios, porque no honró a Dios. Cis le pudo dar una herencia, pero Saúl no supo aprovecharla. Aunque nuestros hijos no alcancen a multiplicar o a disfrutar la herencia que nos han dejado, Dios va a levantar una generación que va a poder recibir la herencia que tú has dejado como padre. A lo mejor tus nietos lo van a disfrutar. A lo mejor tus bisnietos van a recibir la herencia. Pero tú no te preocupes por lo que va a pasar después. Tú preocúpate por ser un buen padre que hereda. Cis fue un buen padre, aunque Saúl no fue un buen hijo. Pero quiero decirle que esa herencia que este hombre dejó traspasó las generaciones y trascendió las generaciones. Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Saúl fue rey de Israel, pero fue desechado por Dios. Pero más adelante, una generación de la descendencia de Cis pudo recibir la herencia que este buen padre había dejado y pudo trascender por sus generaciones que más adelante pudieron levantarse por ser un buen padre. Esther capítulo 2, versículo 5 y versículo 7. ¿Estamos? Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Diga conmigo, Mardoqueo. Hijo de Yair, hijo de Simeí. ¿Hijo de quién? Hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Cis era del linaje de Benjamín. Saúl no aprovechó la herencia que su padre le había dejado. Pero sin embargo, en otro tiempo, en otra generación, Mardoqueo recibió la bendición que su padre había dejado. No importa que si un hijo se va del camino, se extravía del camino, en cuestión de que tú eres un buen padre, tú estás dando lo mejor. Tu hijo tiene también una responsabilidad de poder dar lo mejor. Pero si aún tu hijo no logra disfrutar lo que tú has dejado, tus generaciones lo van a recibir en algún momento. Dice, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aunque Saúl no pudo disfrutar y recibir la herencia de Saúl toda completa como él había dejado, Mardoqueo recibió la herencia que Cis había dejado. Y Mardoqueo, al crear a Hadasa, que es Esther, llegó al reinado, al casarse con el rey, y pudo recibir la herencia que el padre Cis había dejado. Así es que tú y yo lo que tenemos que preocuparnos es ser padres que heredan. Diga conmigo, ser padres que heredan. Y los hijos tenemos que preocuparnos por ser hijos que multiplican. Diga conmigo, hijos que multiplican. Tú y yo estamos en las dos condiciones. Yo soy padre, pero soy hijo. Yo soy hijo y lo que mis padres, la plataforma que me dejaron, yo de ahí tengo que partir hacia arriba. Y después lo que yo alcance y lo que yo logre es la plataforma que yo dejo a mis hijos.
para que nuestros hijos vayan apuntando a cosas mejores, a cosas más grandes, a bendiciones más grandes, pero tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios para que Dios pueda llevarnos a otros niveles y que podamos dejar una plataforma mejor para nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Así es que el día de hoy, esta palabra que nos está dando el día del Padre, Dios nos está hablando a los padres, aún también a las madres, que quizás hay mujeres aquí que no están con su esposo, que no están con el hombre, pero tú eres una mujer que Dios te puede darle ese crecimiento y darle a tus hijos una plataforma para que tus hijos puedan ser mejores. Alguien dice gloria a Dios. ¿Tú crees que esta palabra es para nosotros en este tiempo? ¿Tú crees que esta palabra es para nosotros en este tiempo? Ponte de pie, por favor. Yo quiero pedirte que cierres un momento tus ojos. Hoy el Señor nos está recordando esa palabra, esa identidad, esa naturaleza de Padre. Dios nos está dando esa identidad de Padre. Él es un Padre que hereda. Él es un Padre que da a su hijo, a sus hijos. Nosotros, algunos de los que estamos aquí, somos padres. Y si queremos tener la identidad de nuestro Padre, nosotros podemos trascender a través de nuestros hijos. Y yo quiero pedirte, yo quiero hablarte también a las mujeres que hoy en día también toman el lugar de padre. Esta palabra también es para ti, porque Dios quiere que tú puedas esforzarte y que tus hijos puedan llegar más allá de lo que tú has llegado. No creas que tú como hijo, al no tener a tu padre, todo está perdido. Dios te puede levantar. Dios te puede levantar para cosas grandes y que tú establezcas una nueva plataforma para que tus generaciones que vienen más adelante puedan tener una herencia de bendición. Yo les hablo a jóvenes en esta hora. No importa la condición en la que estemos. A lo mejor no tuvimos una buena plataforma para lanzarnos desde ahí. Pero lo que tienes al día de hoy lo puedes usar para establecer un nuevo cimiento, para que tus generaciones no vivan lo mismo que nosotros hemos sufrido, no vivamos lo mismo que nosotros hemos experimentado. Tú y yo podemos esforzarnos para darle a nuestros hijos cosas mejores. Así es que en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano derecha. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero pedirle al Padre que nos ayude a poder ser buenos padres, a poder ser buenos hijos, a ser padres que heredamos, a ser hijos que multiplicamos. Hoy te hablo a ti, hombre, pero también te hablo a ti, mujer, que estás sola, que estás con tus hijos, que estás con tu familia. Dios también te está hablando a ti. Padre, yo oro por la iglesia, oro por las familias, oro por cada jefa de familia, Señor, por cada padre, por cada mujer que es jefa de familia, para que tú, Padre, puedas levantarte en medio de nosotros, Señor, y podamos apuntar a cosas más grandes, a cosas mejores, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro papá. Señor, en esta hora, Padre, declaramos que de aquí en adelante, Señor, empezamos a poner una nueva plataforma para nuestros hijos, Señor, porque queremos lo mejor para ellos. Queremos, Señor, que ellos se levanten. Queremos que ellos sean mejores hijos, mejores hombres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores empresarios, mejores personas, Padre. Oramos, Señor, para que ese nivel que hemos alcanzado nosotros, ellos puedan superarlo, ellos puedan crecer, ellos puedan ir más allá de lo que nosotros hemos llegado, porque tenemos tu bendición, porque tenemos tu mano sobre nuestras vidas. Así es que yo te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, para que todo lo que venga aquí en adelante pueda ser
ser para multiplicar, puede ser para avanzar, puede ser para crecer, puede ser para llegar más allá de lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Yo declaro sobre los jóvenes que se levantan y lo que han recibido de sus padres lo van a hacer multiplicar, lo van a hacer crecer, van a ir más allá de lo que han alcanzado el día de hoy. Yo declaro que los jóvenes empiezan a alcanzar nuevas metas, llegan a cumplir sus sueños, llegan a terminar sus carreras, llegan a convertirse en profesionistas, llegan a tener buenos trabajos, llegan a tener empresas, llegan a tener proyectos que se están llevando a cabo para la gloria del Señor. Yo declaro que las familias son bendecidas, yo declaro que la familia es bendecida, yo declaro que los hombres de Dios, los varones, los padres de familia en esta hora son bendecidos para que nuevos sueños vengan, para que nuevos planes vengan, para que un mover de tu Espíritu Santo nos impulse, Señor, a ir más allá de lo que hemos logrado el día de hoy, y que podamos ser padres que heredan bendición, padres que heredan en educación, padres que heredan en mentalidad, padres que heredan en lo económico, padres que heredan en lo material. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por aquellos padres que estamos en este momento reunidos, Señor, para que podamos alcanzar cosas mejores y dejarle los recursos necesarios para que nuestros hijos puedan trascender. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le puedes dar un aplauso fuerte al Señor y Rey de Reyes. Aleluya. Yo quiero que voltees con alguien que está cerca de ti y dale un abrazo. Dile: Dios está contigo. Puedes llegar a conseguir cosas mejores. Voltea con alguien que está cerca de ti y dale un abrazo. Dile: Dios está hablándote a tu corazón en esta hora. Dios está hablándote a tu corazón en esta hora. Y yo te bendigo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu palabra? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tu palabra? Pueden decirlo más fuerte: gracias, Señor, por tu palabra. Estamos bendecidos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, porque tú nos hablas a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que al salir de este lugar, tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas, que sigas enseñándonos tu palabra, que sigas dando, Señor, la dirección para nuestra vida en todas las áreas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ese Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, y vayamos en paz. Amén.